Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Desde dónde nos estáis viendo? ¿Cuándo nos estáis viendo? A ver quién hay por aquí hoy. A ver quién está, quiénes estáis. Que hoy vengo con una noticia además que nos concierne a todos y a todas los amigos y amigas del club de lectura simétrico. No me puedo resistir, no puedo no decirlo hoy. Así que nada, voy a empezar a saludar. Veo a María Verónica, veo a Juanjo, veo ya a Laura que está por ahí, veo a Gaby Oxford, veo a Pablo que está por ahí también, Nina Carbonell 68. Bueno, veo un montón de gente hoy. Voy a esperar unos minutillos, Laura. Enseguida os voy a dar paso a ti y a Uxi. Voy a esperar también a que todos los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo. Porque eso, quiero daros una noticia a todos, bueno, varias noticias, pero hay una que a mí personalmente me hace muchísima ilusión. Estamos contentísimos en Asimétricas. Hola, bienvenida Z Palomagar. A ver quién más se une por aquí, que he visto antes a Gaby Oxford, ya te he saludado. ¿Quién más? A Adrián de Arriba también. Veo a María Verónica y a Conjuntos Empáticos. A Gopar Diego. Bueno, bienvenidos todos, todas. Espero que estéis muy bien, como siempre. Mira, se une también Party Ramos. Bueno, eso, lo dicho, espero que estéis fenomenal. No puedo resistir, me lo voy a decir, ¿vale? Porque lo pensamos anunciar mañana, pero bueno, ya es oficial desde hoy. Hoy, como seguramente algunos y algunas ya sabréis, han salido los finalistas de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo, de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Y no podemos estar más contentos en Asimétricas, primero porque han sido seleccionados 3 de nuestros libros, que estaba por ahí Pablo con La silla de la discordia, también El Mediterráneo inventado de nuestro querido Antonio Pizza, la colección de textos críticos, que está por ahí Sálvora, que ya la veo, la colección de textos críticos que editamos junto con el departamento de proyectos de la ETSAM. Y además de todas esas alegrías, es que encima tenemos la suerte de que han seleccionado finalista a nuestro querido club de lectura asimétrico. O sea, yo no puedo estar más emocionada. He saltado de alegría en cuanto me he enterado, que lo sepáis. Y este club no se hace solo. Formáis parte, vosotros y vosotras, las que estáis ahí detrás y los que estáis ahí detrás, sois el 99% de que este club siga adelante. Este club está aquí por y para vosotros y no puedo más que daros las gracias, enviaros un abrazo virtual enorme. Porque esto lo hemos construido entre todos. Os doy las gracias, de verdad, desde aquí. Juan también nos las da. Él no sale nunca en cámara, pero también os las traslado de su parte. Y de verdad que no podemos estar más, de verdad, más contentos y agradecidos al jurado de la Bienal. Os mandamos también un saludo y un abrazo enorme a todos y a todas los que estáis ahí detrás. Así que nada, muchísimas gracias. Os lo tenía que contar a vosotros y a vosotras que estáis aquí todos los miércoles, que habéis estado desde el primer día del confinamiento que empezamos con esto, día a día que habéis estado sin perderos una sesión. Gracias, de verdad, no me cabe la alegría en el pecho, así que un besazo enorme a todos y a todas, ¿vale? Eso para empezar ahí con muy buen pie. Y por supuesto agradecer, como siempre hago, a nuestros invitados de la semana pasada, que fueron Salvador Gilabert y Carolina García Estevez. Muchísimas gracias a los dos por esa segunda sesión de Enric Miralles, Procesos y Experimentos. Como siempre tenéis todas las sesiones están colgadas en nuestro canal de Instagram TV. Ahí vamos a seguir. Aquí estamos hoy con un nuevo libro. Hoy vamos a hablar de este pequeño pero gran libro de Habitarse, el cuerpo como lugar, de Laura Barros, y vamos a estar con Laura Barros y con Auxiliadora Gálvez, que ha sido la prologuista. Así que nada, voy a mandaros en este momento la invitación a las dos, que vamos a iniciar otra sesión nueva
del Club de Lectura Simétrico con esta gran alegría que nos hemos llevado hoy. A ver si va todo bien. ¡Hola! Hola, Hola Laura, hola Oxy, hola. ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, buenas tardes. Ay, qué alegría teneros aquí a las dos, de verdad que muchísimas gracias a las dos por dejaros liar. Yo sé que siempre estoy liando a los autores, a las autoras, a todo el mundo. Gracias. Bueno, Laura, Oxy, ya lo tenemos aquí, ya está aquí. Por fin. Pero por Sí. fin, toma, bien, lo tenemos las tres. Bueno, que sepáis que ha sido una odisea que lo pudiéramos tener las tres, pero lo hemos conseguido, bueno, por circunstancias, pero bueno, de verdad, a las dos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y bueno, como siempre ya sabéis que empiezo presentando a nuestros invitados. Voy a empezar, si os parece, por Laura, luego sigo contigo, Auxi, y nos metemos derechitas a la sesión. ¿Os parece? Perfecto. Muy bien. Genial, pues vamos allá. Bueno, pues hoy estamos, como os comentaba, con Laura Barros, que es graduada en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Además, es máster en Diseño de Interiores por la Escuela Superior de Diseño de Barcelona. Ha ganado diversos premios ya en su carrera. Es impresionante cómo va esta carrera de Laura, ganando la beca Arquia en 2019 y el Young Talent Architectural Award en 2020, precisamente por este trabajo de Habitarse, en el que hoy toma, bueno, hoy no, ya lo tomó la semana pasada, pero ya toma cuerpo de libro, en nuestra colección Inversiones, por cierto, que está rediseñada por Tony Cabré, lo digo ahí, spoiler abajo. Ha trabajado en diversos estudios, en RCR Architectes, por ejemplo, o ELI, y actualmente, Laura, que nos das mucha envidia, estás en Mallorca trabajando en OH Lab, nos das muchísima envidia, aquí a los que estamos, pues yo que soy más blanca ya, que no puedo ser más blanca, además que mi camiseta no puedo ser más blanca. Así que, nada, bienvenida, Laura. Gracias. Vamos ahora con Auxi, que ha sido la encargada del prólogo de este precioso libro. Doctora arquitecta, ya ha estado con nosotros muchísimas veces en el club. Gracias, Auxi, por dejarte guiar. Doctora arquitecta, profesora de proyectos en el CEU. Además, es profesora del método Feldenkrais de educación somática y formas parte, Auxi, del International Ambience Network y el Centro de Estudios Sensoriales en Canadá. Entre 2013 y 2016 codirigías y llevabas el estudio de arquitectura Gálvez y Vietzorex con nuestra querida Isabela, y desde 2016 diriges y desarrollas el laboratorio, bueno, la plataforma somática aplicada a la arquitectura y al paisaje, y es autora del libro que ya hemos leído aquí un montón de veces, Espacio Somático, Cuerpos Múltiples, también de la misma colección. Los tengo aquí para que veáis el cambio de la colección. Son hermanos. Son hermanitos. Y no podía ser una mejor prologuista y una mejor compañera esta tarde hoy para Laura y para esta sesión del club. Así que, Laura, Auxi, bienvenidas. Vamos a empezar, si os parece. Vamos a arrancar. No sé quién de las dos quiere empezar. No sé si, Auxi, nos quieres contar un poco tu sensación con el libro general y luego entramos a por Laura y preparamos ahí un poco que nos cuente el libro y tal, su experiencia del TFM, etcétera, etcétera. Venga, sí, la Venga. verdad que, bueno, hoy desde luego yo tengo ganas de escuchar a Laura, así que voy a ser muy breve. Solo quiero agradecer la oportunidad de escribir este prólogo, porque creo que es un trabajo muy maduro, muy bonito, muy bien ubicado, todo el estudio en torno al cuerpo y a la arquitectura en temas muy relevantes y muy contemporáneos, porque bueno, es verdad que se puede hablar del cuerpo y la arquitectura y el espacio desde hace años, pero la aproximación de Laura es realmente contemporánea y eso es lo que más me ha interesado, ¿no? Que ha sido capaz de sintetizar en palabras breves pero muy contundentes y muy bien enlazadas, bueno, una serie de referencias que yo creo que son absolutamente pertinentes hoy día. La arquitectura no es solo tectónica y geometría, como ella dice, sino que es, bueno, las relaciones que arma y, bueno, me gusta mucho algo que leí hace poco de Cat Weston, que dice que en realidad los cuerpos y sus ecologías o sus entornos se co-constituyen. Es decir, que los cuerpos son los entornos, ¿no? Entonces, Laura hace este recorrido, yo creo,
lo haces muy bien, lo haces de forma muy precisa y yo creo que es fundamental para cambiar estos imaginarios corporales que todavía están muy anticuados en muchas escuelas y en mucha parte de nuestro proceder arquitectónico. Y yo creo que el libro de Laura es como un soplo de aire fresco para revitalizar todo esto, ¿no? Así que bueno, nada, es un gusto haber podido hacer el pequeño prólogo y nada, Laura, felicidades porque yo creo que es un trabajo muy interesante. Así que cuéntanos, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo surgió este trabajo? Exacto, ¿por qué estos temas? ¿Por qué, Laura, de repente esto, ¿no? Que es tan, como dice Auxi, ¿no? Tan novedoso, bueno, novedoso y contemporáneo, ¿no? ¿Por qué esto? Cuéntanos. Bueno, primero, gracias por invitarme y gracias, Auxi, por tus palabras, por tu prólogo, por estar aquí acompañándome. Qué gusto. Y bueno, en realidad, a mí el tema del cuerpo como que siempre me ha interesado mucho, siempre he investigado mucho acerca pues, de obras de arte que tratan con el cuerpo y en realidad el tema empezó a surgir, yo creo que fue alrededor de segundo de carrera, que tuvimos un curso de proyectos con José María Torres Nadal, que vino como invitado a la universidad, y uno de los libros que nos recomendó fue Lo posthumano, de Rosy Braidotti. Y bueno, yo me lo leí así un poco por encima, no me enteré de mucho, la verdad, bueno. Pero eso como que se quedó un poco ahí y luego en 2019, justo cuando empezaba el TFG, me invitaron al taller mutante que hicieron en Matadero para luego la exposición de Jardín Cibor y tal. Y ahí conocí a Neil Harbisson, de hecho. Bueno, este artista que se ha implantado una antena en la cabeza a través del cual puede oír los colores, ¿no? Y entonces, bueno, como que de repente me estaba interesando mucho ese tema y empezaba a pensar bueno, que realmente nos estábamos alejando como de esa idea del cuerpo entendido como puramente biológico, natural, y de repente como que empezaba a ver que el cuerpo se podía diseñar pues según nuestros gustos, ¿no? De alguna manera, nuestros intereses, ampliar nuestras capacidades, que ya de alguna manera pues estaba viendo con las prótesis más al uso, pero otras totalmente nuevas que no trataban como de suplir una carencia, sino de superarla, ¿no? Digamos, como esa antena, darnos una capacidad que nadie tiene. Y bueno, eso me pareció súper interesante, pero quería ver cómo se podía relacionar eso con la arquitectura, porque yo al final en el aula de TFG llegué con este tema un poco sin saber qué podía hacer con ello. Dije, me interesa mucho esto, no sé qué puedo hacer, pero me interesa. Y bueno, de hecho fue también un poco drama hasta que llegué al trabajo, porque pues el tema parecía muy interesante, pero no sabíamos exactamente cómo encauzarlo hacia la arquitectura y que o sea, de alguna manera el objetivo del trabajo en realidad era ver por qué esto era arquitectura de alguna manera, ¿no? O sea, como que estábamos todos intentando entender por qué diseñar el cuerpo es también arquitectura y no es una intervención pues artística o científica, ¿no? Digamos. Y bueno, en realidad pues de ahí surge más o menos. Sí, Sí. y este proceso, Laura, que comentas, ¿no? El TFG, ¿no? Este drama, porque muchas veces, ya lo hemos hablado también, Auxi, que vino a hacer una sesión sobre el PGC en concreto, estos trabajos siempre, ¿no? ¿Cómo empiezas? O sea, en el sentido de por dónde inicias, aparte de lo que te provoca, ¿no? Porque, bueno, ya nos has contado, ¿no? Pues esta exposición, estos encuentros que tú tienes antes, pero ¿cómo inicias ese trabajo de investigación? ¿Por dónde empiezas? Pues bueno, yo en realidad empecé por tanto las referencias artísticas que yo ya había ido como recopilando, que me habían interesado, como, bueno, por este libro de lo posthumano, ahí empecé como a tirar un poco de bibliografía. Claro, por esto digo que fue un drama, me empecé a meter mucho, es muy fácil perderse en la filosofía, ¿no? Digamos.
Y claro, yo me empecé a meter mucho, digamos, en la parte más conceptual, ¿no? Del cuerpo contemporáneo, de cómo se ha ido transformando el cuerpo cuando hemos ido abandonando pues, el humanismo y todas estas ideas de que somos un cuerpo y una mente, pues, todos los dualismos, ¿no? que ha habido a lo largo de la historia, pues te empiezas a meter en ese mundo y de repente es muy difícil salir de ahí. Y bueno, en realidad, pues eso, este proceso partió un poco de esa parte como más conceptual y luego en realidad, de cara más hacia el final, bueno, el final de lo que da la entrega, porque esto puede seguir eternamente, pero al final de la entrega, pues era eso, como justamente intentar buscar el enfoque de cómo defender esto, bueno, defender, sí, cómo dar a entender que esto es arquitectura de alguna manera y empezar a recoger todas estas referencias, pues a lo mejor más que están más en un campo intermedio, digamos. Bueno, ir un poco como buscando de todas estas disciplinas los puntos en común y ya también fue importante, yo creo, la parte de ver cómo había sido la relación cuerpo-arquitectura a lo largo de la historia, que es un poco por lo que empiezo, bueno, después de hablar en la introducción, es un poco por lo que intento contar, ¿no? De ver cómo se ha relacionado el cuerpo y el espacio históricamente y cómo la arquitectura pues, se ha inspirado en el cuerpo y viceversa. Bueno, cómo se han ido diseñando mutuamente de alguna manera, inconscientemente también, y por qué es importante verlo desde la arquitectura. Creo que eso también fue como bastante clave en mi proceso de trabajo para llegar a lo que soy, porque si no también me hubiera perdido mucho, yo creo, en la parte más teórica y a lo mejor se hubiera quedado un poco corto, yo creo, más o menos. Claro, es muy interesante esto que dices, Laura, porque es cierto, ¿no? Que ahí está, yo diría como hay una cierta invisibilidad a veces para los arquitectos en cómo poder trabajar con el cuerpo, curiosamente, ¿no? Porque en el fondo diseñamos para un organismo vivo que es encarnado, que tiene carne. Entonces, esto que hablas como de ese territorio un poco intermedio, ¿no? En el que claramente es relevante el cuerpo y claramente relevante la arquitectura, yo creo que es muy interesante para poder abrir luego a ver cómo en cualquier arquitectura hay una referencia, ¿no? A las cuestiones sociopolíticas, al tipo, a la tolerancia o no, a la inclusividad o no de cuerpos diversos. Y en ese sentido creo que en el libro hay esta cosa bonita, ¿no? Por ejemplo, la colección de imágenes, ¿no? De manera que aquí, ¿no? Pones arquitecturas híbridas y de algún modo hay esta constelación que yo creo que directamente te sumerge en la posibilidad de alguien que a lo mejor con una mirada mucho más, a lo mejor todavía muy disciplinar, que no entiende muy bien de qué manera esto puede ser claramente útil. Creo que esta colección de imágenes directamente te sumerge, ¿no? en un territorio en el que tanto alguien que se dedique a la performance, al baile o claramente al cuerpo, o alguien que esté en una arquitectura todavía como muy tectónica, digamos, puede encontrar un ancla, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya sí que le llevas de viaje a donde quieras, ¿no? Entonces, creo que esto es muy bonito. No sé si tuvieron un rol, esta colección de imágenes sale como a posteriori o desde el inicio fueron apareciendo, Bueno, en realidad construyendo. sí, fue justo como esta recopilación de obras que yo tenía que a mí me pareció interesante ponerlas todas al mismo nivel. O sea, porque al final a mí me daba la sensación de que yo estaba explicando mientras escribía, ¿no? Esto fue de lo último. Mientras escribía, pues me daba la sensación de que yo iba explicando una por una, digamos, en qué consistían o por qué, no tanto en qué consistían a lo mejor, pero por qué, de qué manera interactuaban con el cuerpo, de qué manera implicaban al cuerpo o incluso ya como que lo intervienen en él directamente, ¿no? Claro, pero al final esa explicación me parecía como muy lineal a lo mejor y en realidad esa no era mi intención, sino que era pues eso, poner al mismo nivel algunas obras que se pueden entender más espacialmente, ¿no? Como lo que dices tú, para una persona que tiene una idea más convencional a lo mejor de la arquitectura, pues por ejemplo Kisler, ¿no? Podríamos decir que está ahí como en el límite, pero está. Pero ¿por qué? Pues no lo sé, pues ¿por qué Stellark no está en ese nivel también, ¿no? O sea, ver un poco
ese espectro de todas las obras que me han parecido interesantes, que por supuesto hay muchísimas más, pero ponerlas todas en el mismo nivel de interés. Y además es que, claro, es que estáis, las dos habláis de nombres, ¿no? Que pues probablemente a algunos pues no son lejanos, porque claro, lógicamente pues no estamos todos tanto como deberíamos relacionados con este tema, ¿no? Que es que además, fíjate, una de las primeras citas que traes al libro, Laura, es de Juan Navarro Valdevega, además, y dice, la arquitectura se hace en el cuerpo. O sea, es que no puede ser más claro, ¿no? Y me sorprende, ¿no? Toda la cantidad, igual que me sorprendía con el libro de Aux, igual. O sea, yo creo que ¿te acuerdas, Aux, que yo te preguntaba, pero ¿y este, y esto, y esto? Pues aquí igual, ¿no? Laura, o sea, a mí me dan ganas de entrar, ¿no? A casi cada uno de los nombres y que nos cuentes un poco qué has ido descubriendo, por ejemplo, quién ha sido el que más te ha llamado la atención, dónde estaba esta cosa, ¿no? Más, porque Ausi dice en su prólogo, permíteme, Ausi, que lo lea, es solo una cosita, dice, el presente texto es un manual de etnografía somática para uno mismo y para el diseño. ¿En qué momento tomamos conciencia somática y a través de qué herramientas? ¿Lo hacemos solo a través del dolor o el placer? ¿Sentimos nuestro cuerpo cuando nos duele o cuando nos arrastra una sensación extrema? Ahí entramos en coalescencia. Pero en ausencia del dolor o del placer, ¿qué herramientas tenemos para sentirnos a nosotros mismos? Para indagar en los imaginarios que nos componen y someterlos a crítica, para transformarnos y ser plenos, ¿no? Esto que plantea aquí Ausi, que tú has ido descubriéndolo y que tú lo estás tocando en el libro, o sea, claro, yo os pregunto a las dos, ¿cómo? O sea, ¿cómo nos ponemos a ello, no? ¿Cómo podemos hacer esto que sea realidad sobre los diseños arquitectónicos, no? Laura, dale. Claro, es que, o sea, para mí es muy extraño que es justamente esto, que al final el cuerpo es nuestro espacio, ¿no? En el mundo, digamos. Y la arquitectura es lo que nos pone en relación con el espacio exterior. Entonces es como, ¿por qué tan separadas, no? Bueno, no lo sé. O sea, sí que es verdad que cuando empiezas a rascar, pues empiezas a ver eso, muchos autores que en realidad han trabajado con el cuerpo. A mí, por ejemplo, hubo una parte del libro, lo que os comentaba antes del principio, en la que intento relacionar, pues históricamente, o sea, intento ver un poco cómo se relacionan históricamente arquitectura y cuerpo, que me parecía interesante porque hablaba, bueno, sobre una cosa que es bastante evidente, que es cómo la arquitectura influye en nuestra salud, ¿no? De alguna manera, cuando se empiezan a hacer pues todos estos planes urbanísticos, ¿no? Y pues a poner alcantarillas, incluso en las viviendas, a aislar, a mí, por ejemplo, eso me pareció súper interesante, ¿no? Era como sin quererlo realmente, o sea, sin hacerlo como tan conscientemente, estamos modificando el cuerpo, ¿no? Desde su condición natural más débil frente a los agentes externos, tal vez. Y eso lo estamos modificando, ¿no? De una manera pues indirecta. Entonces, eso a lo mejor fue a nivel como de autores lo que más me empezó a interesar, porque eso sí que no estaba en mi cabeza al principio para nada. Yo pensaba más pues a lo mejor en cosas más evidentes, ¿no? Pues del propio diseño del cuerpo, de intervenciones que son más pues, fenomenológicas, que tratan más con lo fisiológico, no sé, pero bueno, pero más evidentes, ¿no? Y cuando empecé a ir hacia atrás, sí que me empecé a interesar mucho por todos estos temas. Y hay una frase de Auxi, de hecho, ahora que estoy en esta página, veo que la tengo subrayada, que me ha gustado mucho porque creo que también trata de esto, ¿no? Que dice, la muerte de los cuerpos es una enseñanza fundamental para la arquitectura, que siempre ha querido perdurar. O sea, es justamente como esta separación tan grande, ¿no? Que al final estás trabajando con el cuerpo y, sin embargo, pues no estás trabajando con él, ¿no? Sino
pues externamente, ¿no? Como de piel hacia Sí, afuera y casi desde un ideario, ¿no? Desde un ideal en vez de agarrarnos, ¿no? a la condición física y, bueno, inmortal y de los cambiante cuerpos, ¿no? también, sí. Y cambiante de los... Sí. Y Auxi. ese pasaje es muy bonito, ¿no? No, ahora yo quiero leer algo de Laura. Venga, vamos. Sí, o sea, hay una cosa que me gusta también mucho del libro y es que el rango, o sea, efectivamente en la misma doble página tenemos una cita de Juan Navarro Valdevez y otra de Paul B. Preciado, ¿no? O sea, que hay un rango muy múltiple, no es nada dogmático, es un libro muy increíble en cuanto a cómo se mueve de unas referencias y de unos autores a otros. Y con respecto a lo que comentabas, Laura, en la página 21, ¿no? Voy a leer un trocito. Va. Mencionas, por ejemplo, a Richard Sennett, ¿no? Dice, según Richard Sennett, el deseo de poner en práctica las saludables virtudes de la respiración y de la circulación transformó el aspecto de las ciudades, así como las prácticas corporales que se daban en ellas. O sea, aquí claramente es una única cosa, ¿no? Dice Laura, se empieza a entender el cuerpo como una máquina capaz de gestionar numerosas funciones complejas. Su funcionamiento se produce a través de fluidos que circulan por arterias, venas, nervios. Es capaz de metabolizar y producir energía a través de unos determinados mecanismos y reacciones y de gestionar los elementos residuales a través de otros. Estos procesos son tomados como referencia por la arquitectura con el objetivo de mejorar la organización de los espacios y sobre todo de las ciudades, proyectando todo un sistema de circulaciones con sentidos marcados. Las calles se transformarán en arterias y venas. Bueno, y continúa, ¿no? Pasan a formar parte de toda una red de circulaciones de flujos que permitirán, entre otros, la higienización, el metabolismo, la reorganización estructural y, en definitiva, una mejora de la calidad de vida de la ciudad. Hay esta cosa bonita aquí de encontrar, esto que dices, Laura, ¿no? De encontrar en este punto, ¿no? Claro, es como la salud en la ciudad, cómo se toman estas medidas como higienizantes y a la vez los cuerpos cómo van asumiendo prácticas también higienizantes, ¿no? Y hay este momento tan bonito también en estos, pues a principios del siglo XX o, bueno, justo a finales del XIX, con la revolución industrial, después de la revolución industrial y todos los procesos de hacer las ciudades más saludables, que se empiezan a entender las ciudades como organismos vivos y algunos autores en sí los estudian igual que un organismo vivo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto muy interesante. Si ya no estamos separados de otros organismos vivos y la ciudad es un organismo vivo, bueno, se abre un territorio como un panorama desde el que diseñar que es muy excitante, ¿no? Es muy, muy nuevo y a la vez que ya está presente en referencias como esta históricas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que como no hemos explicado, Laura y Auxi, no hemos explicado cómo se divide este libro, ni nada, o sea, hemos entrado a saco al tema. Como si la gente ya supiera. Claro, lo que pasa es que yo quiero acudir a un capítulo en concreto, que es el 2, el de arquitecturas híbridas, el del cuerpo trans, que fue uno de los que a mí más bueno, entre comillas, me explotó la cabeza, ¿no? Con todos estos dispositivos, de todas estas cuestiones, ¿no? Y el otro día me hacía gracia porque, claro, yo voy siempre con gafas y entonces, no sé, un amigo me dijo, claro, pero es que tú tienes prótesis desde hace muchos años. Digo, ¿qué dices? Y le digo, ostras, es verdad. Claro, yo ya las siento tan mías y forman parte de mí con tanto tal, pues que no las noto, ¿no? Forman parte del propio ya cuerpo, de mi propio entorno personal, ¿no? Entonces, cuéntanos, Laura, un poquito esta distribución en esos capítulos y vamos a ese capítulo en concreto para que nos cuentes un poco, que es que a mí fue uno de los... Sí. Es que es súper interesante, súper interesante. Sí. Pues, bueno, en realidad el libro tiene 4 capítulos, que son estos. El primero, bueno, y por supuesto el prólogo de Auxi, pero el primero, ponerlo aquí arriba. Sí. Bueno, lo leéis al revés, ¿vale? Pero ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Bueno, espera, los leo. Introducción, la arquitectura es una prótesis en busca de lo humano, la construcción del cuerpo, arquitecturas híbridas y el cuerpo trans y autoconfiguraciones, el cuerpo como lugar. Vamos allá. Y ahora ya sí, cuéntanos, Laura.
Sí, pues bueno, el primer capítulo es bastante evidente, Introducción a la arquitectura es una prótesis. Aquí pues contaba un poco el porqué del tema, digamos, ¿no? Por qué me parece interesante o relevante hablar sobre el cuerpo contemporáneo en la arquitectura, ¿no? Y cómo es importante diseñar también en arquitectura desde el cuerpo y para el cuerpo, ¿no? Después, en busca de lo humano, la construcción del cuerpo es esta parte que os comentaba antes en la que yo intento entender, digamos, entender el cuerpo en todas sus implicaciones, en su relación con la arquitectura, pero también esto que os comentaba antes, a lo mejor un poco más conceptual, en el que, bueno, pues hay una parte a lo mejor un poco más filosófica en la que intento entender cómo ha ido evolucionando el cuerpo, cómo se ha ido separando de esa biología, ¿no? O sea, de esa naturaleza pura, cómo la cultura ha influido en la evolución del cuerpo y cómo la cultura en realidad es algo, bueno, totalmente humano, ¿no? Y que constituye pues, lo humano y por lo tanto el cuerpo, con lo cual pues, el cuerpo forma parte de la evolución de la cultura y por lo tanto de lo humano. Y también lo llamé la construcción del cuerpo porque era en realidad como ese cuerpo teórico también, ¿no? que me permitía de alguna manera entender o guiarme hacia el tercer capítulo, que son las arquitecturas híbridas, que es esa parte en la que analizo todas esas intervenciones que me habían parecido que podían tener algo interesante que contar. Y bueno, de alguna manera, pues en este capítulo se van poniendo en común, ¿no? Como todas esas ideas que han ido surgiendo antes. Y ya, bueno, en el último capítulo, autoconfiguración es el cuerpo como lugar, pues bueno, en realidad pues serían como las conclusiones, ¿no? Poner en relación todas estas ideas que habían surgido al principio con, bueno, de alguna manera ver cómo esto, pues responder a la pregunta, ¿no? ¿Por qué es interesante desde la arquitectura? Pues por lo que hemos estado hablando antes. Sí. Sí, pues claro, es que al final pues planteas estas dos cosas, al final haces esta especie como de resumen, conexión, ¿no? Porque es que en realidad el libro está lleno de conexiones, o sea, es una conexión constante, yo creo, y en concreto es que el de arquitecturas híbridas del cuerpo trans, a mí no sé a ti, Auxi, ¿qué te parece? Pero yo la primera vez que lo leí dije, madre mía, qué montón de referencias y qué montón de cosas, ¿no? Sí, pero a la vez está escrito muy bien. O sea, quiero decir que hay veces que hay muchas referencias y se hace algo más pesada la lectura, pero como decía al principio, creo que el libro es en sí también como el cuerpo que construye, que es un ensamblaje, ¿no? De distintos fragmentos, pero que acaban componiendo algo muy coherente y en el que vas pasando, pues eso, de Ana Mendieta a Polve Preciado, de un modo muy, muy fluido y muy natural. Entonces, el capítulo del cuerpo trans, yo creo que es el que más evidencia como esa construcción común. Es decir, si el cuerpo es un ensamblaje, también la arquitectura es un ensamblaje. Es que no hay qué línea hay, ¿no? Quiero decir que podemos, como es ese territorio en el que uno y otro se co-construyen, ¿no? Y efectivamente es un capítulo, yo creo, que da como el núcleo, ¿no? De lo que al final yo creo que podemos quedarnos, ¿no? De gran parte de la lectura. Igual podías leer, Laura, algún trocito. ¿Cuál es Sí, tu trocito así léenos un trocito de este favorito? capítulo. Vale. Pues había escogido uno de este capítulo justamente. Ay, me encanta. A ver si coincidimos. A ver, sí, porque yo tengo otro aquí seleccionado. Vale, el mío está en la página 48. Ay, Coincide. casi. Estoy un poquito después, pero casi. Adelante. Vale. Dice,
El individuo explora su percepción del espacio a través de prolongaciones corporales, generalmente intensificándola mediante tecnologías que potencian la experiencia háptica. Se produce todo un despliegue en el que el cuerpo se funde con los objetos, generando una confusión en la que no se define bien cuál de las dos está sintiendo realmente. Los objetos se convierten en piezas arquitectónicas necesarias para crear una experiencia de percepción espacial. Sigue un poco y luego digo, los cuerpos participan de una manera activa en el funcionamiento de la pieza arquitectónica, una negociación entre el espacio ambiental y el espacio corporal, que solo se hace posible cuando la arquitectura actúa como mediador. Me he leído casi toda la página, entonces tiene que conseguir. No, coincide. Yo había seleccionado desde los dispositivos arquitectónicos, empiezan a reducir su escala y se establecen arquitecturas con nuevos formatos, trajes, cápsulas, ¿no? Todas estas cuestiones pequeñas arquitecturas, ¿no? Que te van rodeando y parece que no lo notas, pero en realidad sí están ahí, ¿no? Son organismos que te van rodeando y van generando tu entorno, ¿no? Más cercano, ¿no? Auxi, ¿cuál era el tuyo? Bueno, un poquito más adelante, pero me gusta mucho el que ha leído Laura, o sea que igual cambio de favorito. Esta cuestión de cuando el cuerpo se funde con los objetos y ya no se sabe cuál de los dos está sintiendo realmente, ¿no? Esta cuestión de las ontologías planas, ¿no? O sea, cómo los objetos pues tienen un rol, ¿no? Y de algún modo hay toda esta relación con los ciclos, ¿no? O sea, si miramos de muy largo, pues un objeto, su materia se deshace, formará parte a lo mejor de una materia orgánica dentro de mucho tiempo. O sea, que hay algo ahí muy bonito de verdad poner el ensamblaje de distintas cosas al mismo nivel y entonces ahí aparece, no sé, lo nuevo, ¿no? Aparece en este caso la arquitectura que sea o... A mí es que me tiraba también la referencia a esta cuestión también más atmosférica y fisiológica que hay un poquito más adelante, que habla también de los viajes sensoriales. Léelo, puedes leerlo, Auxi, sin ningún problema. Es que no lo he marcado con lápiz, pero vamos a hacer un poquito de spoiler, pero tenéis que ir a por el libro, por favor, os lo pido. Claro que sí. Vale, pues a ver, en un momento habla de este tipo de dispositivos, ¿no? Dice, se trata de dispositivos que tienen que ver con la búsqueda de experiencias ambientales y psicotrópicas, alejándose de los convencionalismos, de la tectónica, de la simbología o de la funcionalidad. Cascos, pantallas, gafas, auriculares, antenas e incluso sprays y pastillas, en el caso de Hans Hollein, son algunos de los artefactos que emplean estos arquitectos para generar un viaje sensorial. Una arquitectura cuyo programa se basa fundamentalmente en la experiencia que se produce a través del cuerpo. Y luego ya entra en toda esta cosa de el metabolismo, ¿no? Y cómo también el trabajo de Philip Ram está presente, o obras como las de The Weather Project de Olafur Eliasson. Hay toda esta, o la hipnosis chamber, ¿no? Toda esta estructura ambiental en la que ya sí que no puedes poner el límite en la piel, porque la piel es precisamente la que te pone, entre otros, en contacto con eso. Entonces, en realidad es esta mediación que tú decías, ¿no? Aquí es muy evidente eso. Sí, justamente, o sea, un poco el orden, porque de alguna manera, aunque todo esto es como una apuesta, ¿no?, encima de la mesa de cosas y en realidad podría no tener ningún orden, pero porque hay que ordenarlo de alguna manera, pues en realidad a mí lo que me parecía así como interesante era ir un poco desde lo que es más evidente, que está como fuera de la piel, ¿no?, como pueden ser estos artefactos, ¿no?, estos objetos a través de los cuales percibes el espacio. Y ya de alguna manera te vas como acercando a la piel, ya se empieza a entender como esa pues membrana, ¿no? O eso, ya empiezas como a interactuar con los procesos fisiológicos para ya llegar, digamos, como al final, que es como una fusión literal con el cuerpo, ¿no? En el que, bueno, de alguna manera el cuerpo se está convirtiendo en el propio soporte, pero que en realidad ocurre en todas. En todas se necesita el cuerpo para poder entender esa arquitectura, o sea, no tiene ningún sentido
Sin embargo, bueno, pues porque al final hay que ordenarlo de alguna manera y me gustaba como esa transición, ¿no? En la que cada vez te vas acercando más y de alguna manera sí también está explicado ese esquema que enseñabais antes, esa constelación de imágenes también estaba, esa es, también está dispuesta así, ¿no? Son todos esos ejemplos en los que va, pues digamos, desde lo más externo, entre comillas, hasta lo más, bueno, hasta lo que está más fusionado con el cuerpo. Luego hay también, como continúas, ¿no? En esa especie de línea y también ubicas muy bien pues ideas como las del cuerpo cyborg de Donna Haraway y este párrafo que sí que me voy a permitir leerlo, que dice, Claro que sí. me lanzo. Dice Laura, para Orlán el cuerpo es inestable, un ente en constante movimiento. Lejos de ser materia sagrada o una prisión del alma de la que ansiamos liberarnos, el cuerpo es la oportunidad espacial de reconstruirnos. Tiene la capacidad de dotarnos de identidad, de poder modificarlo a nuestro gusto, de montarlo y desmontarlo gracias a los avances de la tecnología y los analgésicos. A través de las modificaciones que realiza el hombre, se empodera de su cuerpo, se aleja de su condición humana, biológica y sometida, en la búsqueda de un nuevo cuerpo posthumano que le proporcione autonomía y una espacialidad propia, una encarnación cyborg. Claro, ¿qué arquitectura está presente cuando tenemos esta concepción, ¿no? del cuerpo? Es muy Claro. bonito ese... O sea, yo creo que el concepto cyborg, más allá de la idea que podemos tener, ¿no? Como más evidente de lo que es un cyborg, ahí, ¿no? Como con un brazo biónico y tal. Pero el concepto de cyborg de Donna Haraway para mí era muy importante, porque al final está manifestando de alguna manera que nos separamos de esa ¿no? Como de ese cuerpo biológico puro, y eso nos permite ser libres, ¿no? Y poder diseñarnos y poder, bueno, pues actuar en consecuencia con eso y no tener ese sometimiento, ¿no? De que hay que atender a una serie de normas, a una serie de arquitecturas, porque el cuerpo es intocable, ¿no? Entonces, el concepto de cyborg me parecía muy importante y de ahí también pues ese análisis más conceptual, porque no podemos llegar a entender el diseño del cuerpo si no entendemos que el cuerpo está totalmente tecnificado y que no es natural. Que la naturaleza también es un bricoler, ¿no? Y va montando y haciendo piezas y no somos más que parte de ese proceso. Sí, eso es muy interesante porque además pone el acento en el diseño y ahí, o sea, estamos ya de lleno, ¿no? Si tú diseñas tu propia carne, tu propia encarnación, bueno, es solo una especie como de extensión el resto de cómo este diseño llega a otros cuerpos, a otros lugares, otros tiempos, ¿no? Y de repente cuando entran otros cuerpos ya estás en un territorio claramente arquitectónico, ¿no? También en ese sentido me parecía interesante una referencia que fue muy importante para mí durante el trabajo. Fue el libro que hicieron Beatriz Colomina y Mark Weekly para la Bienal de Estambul, 2016 creo que era, el de Are We Human, que hablas justamente sobre eso, sobre la evolución de la humanidad a través del diseño y cómo el diseño es esencial en la condición humana. Bueno, no sé, me ha recordado simplemente esto que decías ahora mismo, es que es justamente eso, creo. Sí, y es un libro precioso porque creo que a veces se nos olvida que o sea, en realidad la vida es puro diseño. Un árbol ¿no? Sus ramas van diseñando su cuerpo con la luz, el sol, el viento. O sea, el propio acto de existir es puro diseño. No hay que hacer tantas fiestas o tanto algo tan grande de poner una línea en decir esto es arquitectura, ¿no? Si estamos diseñando casi cada día, ¿no? De hecho, yo tengo grabada, es que además, Laura, repites la frase esta que voy a decir ahora mismo. Yo tengo grabada una frase en la presentación del libro Tocando el Mundo de Juhani Pallasmaa, que Dal Garriga le pregunta a Juhani Pallasmaa, ¿qué es para ti la arquitectura? Y entonces Juhani le contesta con una claridad meridiana y le dice, la arquitectura es una extensión humana. Y claro, dices, ostras, es que además tú lo dices, es que aquí hay una frase, es que inicias así uno de los capítulos, de hecho, a ver, que la he encontrado antes, aquí está. De la arquitectura entendida como extensión humana
Empiezas así, el segundo capítulo empiezas así. Surge con la intención de dar respuesta espacial a las necesidades cambiantes de la sociedad, ¿no? Qué bonito esto también, ¿no? Que sepamos escuchar como arquitectos y que ahora os quería llevar ya al último capítulo porque entramos en menos cuarto, y yo quiero llevar a las conclusiones, ¿no? Qué importante como arquitectos, arquitectas, diseñadores de la ciudad, de la pequeña escala de los muebles, etcétera. O sea, todos estos diseños, estos entornos que tenemos que construir, ¿no? Qué importante es que escuchemos este tipo de visiones en las que lo humano se pone primero en el sentido de que hay que diseñar desde ahí, desde esas experiencias somáticas. Cuéntanos un poco, contadme un poco vosotras también las conclusiones, Auxi, tú, Laura, ¿no? O sea, ¿a dónde llegamos con esto, ¿no? ¿Qué proponemos? Porque esto, Laura, decía, esto es infinito, efectivamente. Este libro es solo un inicio, igual que lo era el de Auxi, igual que lo es casi todo en la vida, es solamente un inicio, un cambio, un punto de inflexión en las cosas, ¿no? Y de aquí se puede ir a más, ¿no? Contadme estas conclusiones, este último capítulo. Igual nos puedes leer un poquito, Laura. ¿Te parece? No sé. Sí, vale. Yo tenía aquí una subrayada. Vale. Esta situación de coexistencia con las tecnologías, con las máquinas, apela a una condición cyborg, produciéndose una hibridación en el ámbito teórico y físico que permite romper los límites normativos y de capacidad que han regido la sociedad, los cuerpos y, como consecuencia, la arquitectura. Ante este nuevo paradigma social y corporal cyborg, la arquitectura debería comprometerse con el mismo lenguaje, es decir, a generar arquitecturas híbridas como respuesta a esta continuidad espacio-cuerpo existente. La expansión de la visión arquitectónica hacia los objetos, las atmósferas y los fluidos hace que se produzca una conexión más estrecha con los individuos que la habitan, refuerza el vínculo entre el cuerpo y el espacio y elimina las jerarquías que se establecen entre ellos. En definitiva, a través de estas operaciones se demuestra que se puede producir una nueva conexión corporal con el espacio a través de procesos fisiológicos y psicológicos. Bueno, y sigue. Sí, es que... María. Dale, Auxi. No, Auxi, dale. No, que me gusta mucho, como la siguiente frase, ¿no? Lo que ha leído Laura, dice, mientras que la arquitectura, que se limitaba a trabajar de piel hacia afuera, se atendía esencialmente a parámetros como la ergonomía, la funcionalidad, el programa o la tectónica, la arquitectura que trabaja en continuidad con el cuerpo se consideran factores como los fluidos, la permeabilidad o las conexiones. Y yo creo que en realidad es un cambio más revolucionario de lo que podamos pensar. O sea, en muchos lugares se sigue enseñando a proyectar arquitectura con manuales pues tipo el Neufer, ¿no? Que al final es un cuerpo estándar. El otro día hablando con Victoria Acebo de esto me decía, bueno, es que ese espacio de la norma no lo ocupa ningún cuerpo en realidad. O sea, ¿qué cuerpo encaja con eso? ¿No? Está ese cuerpo no existe, lugar. ese cuerpo no existe, es mentira. No está, ¿no? Entonces, pero seguimos ciegos a eso casi, vamos, en muchos lugares. Entonces, entender la diversidad, la multiplicidad, la hibridación, la transformabilidad, la no perdurabilidad, todo eso, al diseñar, es diseñar de forma radicalmente diferente, que tiene consecuencias en la sostenibilidad, en la ecología, porque reconoce estos ensamblajes, no aísla o idealiza un cuerpo determinado, sino que todos los organismos entran ahí, ¿no? A formar parte de esta continuidad, ¿no? De estas ensamblajes, creo que lo dice muy bien, ¿no, Laura? Entonces yo creo que es un cambio más revolucionario de lo que pueda parecer este cambio de paradigma. Y si bien el trabajo de Laura, ¿no? Está muy presente, pero es que creo que tendría que estar, o sea, mucho más, lo tendríamos que tener mucho más en vena en general, ¿no? Porque es cierto que todavía hay en la profesión una cierta como tendencia a poner muchas fronteras. Esto no es arquitectura o esto no, vale, sí, muy bien, pero ¿cómo me afecta la arquitectura? ¿No? Me imagino en el desarrollo de tu trabajo, ¿no? Que el esfuerzo, ¿no? Pero esto es arquitectura, pues claro que es arquitectura, o sea, que es, no sé, si hablábamos que la vida es puro diseño, que nuestra manera de ejercer, de estar simplemente unos con otros ya requiere de unos ensamblajes que también hay que diseñar, pues claro, o sea, si cambias esta concepción del
cuerpo que en teoría ocupa esos lugares, lo cambias todo, diseñas de otra manera, ¿no? Claro. Pues yo creo que es Claro. muy pertinente que esto se lea. Claro que sí, que esto se lea, que esto se lea. Yo creo que es muy importante, bueno, yo ya lo decía en las sesiones contigo, Auxi, o sea, yo creo que abrir campos, pensar de una manera diferente, aceptar el cambio, asumir la transformación como parte de un proceso que parece, ¿no? Como, ¿no? Como decía Auxi, ¿no? Plantas una línea, ala, ya está. Y dices, bueno, ya, ¿y a dónde nos lleva eso, no? Estos procesos de pensamiento que te obligan a ir más allá hasta de ti mismo, porque muchas, pues es que nos lo han enseñado en la escuela, esto es así, está ahí, no hace falta, yo no me estoy inventando nada, esto está ahí, ¿no? Hay que seguir investigando y hay que seguir mirando más allá y buscando referencias que, bueno, pues que están ahí para todos y para todas, ¿no? No sé cómo Es que lo veis ahora yo vosotras. creo, en realidad es que nos jugamos mucho, o sea, es que afecta a nuestra sociedad, afecta a nuestro ecosistema, ¿no? Todo. Sí, sí. Entonces nos jugamos mucho, yo lo veo como una cierta responsabilidad, el de verdad hacerse estas preguntas, ¿no? Que aparecen en Ujú, el libro y además ujú, el libro te da, yo decía, es una etnografía somática porque de algún modo es como que te sumerges en esta multiplicidad y nos la muestras, ¿no? Pero a partir de sumergirte, de estar como en contacto con todo esto que has investigado, ¿no? ujú, Y creo que es una ujú, herramienta para de verdad transformar nuestras formas de diseñar. ujú. Mm. Pues, chicas, entramos en los últimos 10 minutos y yo voy a hacer una pregunta que quizá nos saca un poquito del tema y vamos a un tema más general, pero yo quiero escucharos a las dos, os voy a hacer la pregunta, que es este tema, ¿no? del TFG, del TFM, todos estos procesos, ¿no? Que Laura cuenta. A mí siempre me gusta dar porque sé que siempre hay por ahí algún estudiante o alguien que está pensando hacer este tema, ¿no? que, porque es que yo os oigo a las dos hablar con tanta pasión, a ti, Laura, ¿no? Este tema, de repente, ¿no? Lo digo por una cuestión, y es que estos procesos finales de carrera en general, ¿no? Siempre son, como dices, un drama en muchos aspectos. Son otro punto de cambio, otro punto de inflexión, y claro, las transformaciones pues son dolorosas, ¿no? Entonces hay veces que se necesitan pues un poco de referencias, ¿no? Auxi, tú como profesora y como persona también que llevas TFMs, bueno, en este caso PFCs, etcétera, y Laura, tú que lo has vivido desde dentro, ¿qué consejos daríais desde este punto de vista hacia las personas que se van a enfrentar a este proceso de cambio, de transición, por así decirlo? ¿Quién Bueno, a empieza? ver, yo muy breve para dejar que Laura lo explique. Creo que cuanto más personales son las aproximaciones a las investigaciones, pues obviamente son más satisfactorias, son mejores, por mucho que al principio parezcan borrosas o difíciles de agarrar. Yo creo que lo que ha narrado Laura es el proceso como de éxito seguro en el sentido de satisfacción, primero de uno mismo, de querer aprender sobre lo que a uno le interesa, ¿no? Entonces, eso creo que sea lo más personal que uno pueda es lo fundamental. Y luego ya, como ya no quiero decir más, creo que esa es otra cuestión, o sea, la valentía, bueno, primero la madurez en la escritura de este trabajo. Es brutal, De es Laura, que brutal. es insultantemente joven y insultantemente madura en su escritura. Es Y que es luego, como escribes con el bisturí, Laura, es una cosa sí, tremenda. no, no, es cierto, me da mucha envidia porque yo me voy por las ramas y de repente aquí No, no. es muy sintético, pero muy contundente, ¿no? Y muy profundo, muy certero. Y luego también una editorial que apuesta por un trabajo novel, original y que apuesta por la calidad. Yo creo que eso también hay que mencionarlo, ¿no? Y hay que apoyarlo. Entonces ahora ya, yo Ay, ya Auxi, que me voy a poner roja, que me voy a poner roja. Qué bonito. Bueno, ahora dale tú, Laura, y yo luego remato, porque ya nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué consejos darías tú desde este punto de vista? Pues yo creo que en realidad para mí lo más importante es como entender que, creo que lo he dicho antes, que no siempre el hacer un trabajo de investigación y el escribir es un proceso lineal en el que tú te planteas una pregunta y obtienes una respuesta y entre medias pues hay datos, ¿no? Mi experiencia ha sido creo totalmente al revés.
Yo partía de una intuición y el trabajo fue intentar buscarle el sentido y poner todas esas ideas que había en un caos en relación. Creo que si hay una intuición hay que intentar seguir hacia adelante, aunque te intenten echar para atrás, aunque te digan eso no es arquitectura, siempre se puede encontrar un camino. Y bueno, y yo pues no sé, escribir, pues hay que escribir mucho, borrar mucho y, y ya está. Y pues lo que no, pues Bueno, se tira y ya está. claro, y también leer mucho, o sea, esto Y también leer como mucho. consejo hacia afuera, uno vamos, tendrías que ser un genio que has nacido con ese genio tal, pero para escribir bien o sea, hay que leer mucho, leer y ver cómo se plantean, etcétera, etcétera. Pero esto seguro que tenéis todos tutores, tutoras maravillosos que os van a ayudar en esto, que también es un proceso, bueno, pues de estar muy bien acompañado, que eso también siempre Totalmente. influye. Y de cara a lo que comentabas, Auxi, ¿no? De atrevernos, ¿no? También a sacar los autores noveles, no es que nos atrevamos, es que es un ejercicio que creemos absolutamente necesario. O sea, Yo creo que es creemos, fundamental, sí, exacto, fundamental. creemos, no solo pueden hablar los que llevan muchos, muchos años hablando ya y tal, hay que escuchar nuevas voces siempre, por supuesto, desde la calidad, siempre, por supuesto, desde el rigor. No se trata de hacerlo porque sí, sino precisamente como tú has detectado y detectaste muy bien los escritos de Laura y cómo escribe y la calidad y la profundidad con la que lo haces, pues es que no puedes decir que no. Es más, esta historia la cuento. Juan estaba en el tribunal del trabajo de fin de grado y viene de ahí, viene de escuchar la capacidad que tú tenías comunicadora de esto y en cuanto leímos, bueno, yo lo leí después, pues es que dijimos, es que esto tiene que salir adelante, esto es necesario que se escuche. Y así como con todo, o sea, yo creo que hay que hablar, hay que hacer un trabajo colectivo de vamos a llamarlo, no viejas, vamos a decir antiguas voces o digamos voces que se han escuchado más y las que estáis emergiendo, es que tiene que ser así, tiene que ser así. Sí, además tiene mucha fuerza, bueno, yo creo que da aire fresco a la Sí. colección. Y además para allá en un formato nuevo, o sea que Exacto, en un formato nuevo me parece. que ha crecido un poquito, ¡Ha sigue crecido! teniendo, ha Sí. crecido un poquito, sí, ha crecido un poquito, esto es algo que teníamos ahí, bueno, Lo he ido a poner hoy en la librería con el resto de inversiones y digo, ¡ahí va! No me ¿qué ha cuadra. pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, vienen más Pero está invenciones muy ya con bien, este. muy Sí, bonito. sí, viene tal. Nuestro querido Tony Cabré, que lo he visto por ahí detrás, es quien ha rediseñado la colección Inversiones. La verdad es que a Inversiones es que le tenemos un cariño especial a todas nuestras colecciones, pero es que a esta es de especial, tan pequeñita, de colores y llena sobre todo de voces fuertes que quieren contar cosas claras, pues es que le tenemos un cariño bueno, pues brutal. ¿Qué le vamos a decir? Además es la más antigua, que lo sepáis. Este es el número 30 ya. Aquí van 30 libros ya en esta colección Wow. y estamos, bueno, felices de contar con Laura, contigo en Asimétricas, por supuestísimo con Auxi. Muchas gracias. De verdad, este momento de trío reunión aquí, vamos, es que me está encantando. Me quedaría horas hablando con vosotras de Ha estos sido temas. un placer para mí porque yo en realidad hoy estoy así como de fondo, pero me conmueve enormemente poder estar aquí de fondo porque es un Pues trabajo muy bello. Pues de verdad, gracias a las dos. Se nos van los minutos, nos queda un minuto para cerrar porque esto ya sabéis que se corta. Así que nada, voy a aprovechar, si os parece, y si queréis agradecer vosotras también a todos y todas los que estáis ahí detrás, que están diciendo bravo Laura, mandando corazones, bravo aplausos, tal, no sé qué. Gracias a todos y a todas los que estáis ahí. De verdad, gracias Auxi, gracias Laura por dejaros guiar, por venir, por contarnos. Ya sabéis que el libro está disponible en nuestra página web, en librerías, por favor. Id a las librerías, o sea, nuestra página web está fenomenal, pero las librerías nos necesitan a todos. No paréis de leer nunca y sigamos construyendo el club, construyendo las cosas que leer sobre arquitectura, sobre arte, sobre lo que sea. Y de verdad, gracias de corazón a las dos y a todos los que estáis ahí detrás. Y gracias, lo vuelvo a decir lo del premio porque es que de verdad, es que estoy emocionadísima. Gracias de verdad todo el apoyo que nos dais, todo el cariño con el club es maravilloso.
Así que nada, Felicidades. enhorabuena. Gracias, Laura, y felicidades a somos todos finalistas, o sea, todos, o sea, entero, todos los que, todas y todos los que hayáis estado ahí detrás alguna vez y nos hayáis visto y los que estáis todos los días, pues gracias, de verdad a todos. Auxi, Laura, muchísimas gracias a las dos, os mando un abrazo muy fuerte. Gracias. A ver si nos podemos ver pronto presencial y celebrarlo, con mascarilla y distancia y todo, ¿eh? Sí. Pero para celebrarlo, ¿vale? Ojalá. Oye, que nos vamos a Mallorca, Laura, en un momento. Veniros. Estáis invitados. Bueno, muchísimas gracias a ambas, un beso enorme y cerramos que se me va a cortar esto, ¿vale? Te amo. Un Gracias. beso, Muchas gracias. chicas, gracias, chao. Adiós.